Hola, somos SafeMeds y venimos a hablar del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada histopatológicamente por infiltración linfocítica en las glándulas exocrinas y asociada también con manifestaciones extraglandulares. Esta enfermedad se reconoce en 1933, cuando el oftalmólogo sueco Henrik Sjögren describe a 19 pacientes femeninas con sequedad bucal y ocular, de causa en principio desconocida, definiendo el síndrome como queratoconjuntivitis seca. Además, 13 de esas 19 pacientes también estaban diagnosticadas de artritis reumatoide. Sería el profesor Kurt Bloch el que posteriormente presentaría las características del síndrome actualmente reconocidas, así como los conceptos formales de síndrome de Sjögren primario o secundario, en función de la ausencia o presencia de otra enfermedad autoinmune sistémica. La prevalencia global de síndrome de Sjögren primario, más fácilmente diagnosticable, se estima en 0,06%, siendo el 90% de las pacientes mujeres. Como muchas otras enfermedades autoinmunes, su inicio cursa con síntomas generales que pueden retrasar el diagnóstico. Aunque se han investigado numerosas posibles causas genéticas, ambientales y hormonales, actualmente no existe una asociación causal que explique la respuesta inmune aberrante dirigida contra estructuras epiteliales característica del síndrome de Sjögren. Se ha encontrado asociación entre el riesgo a padecer síndrome de Sjögren y polimorfismos genéticos causantes de alteraciones en la función inmune. Entre estos, los principales son los del complejo HLA de clase 2, como HLA de QB1 y HLA de QA1, implicados en la activación excesiva de células T CD4 positivas. Otros posibles factores causales incluyen genes involucrados en la función de las células B, procesos epigenéticos como la metilación del DNA y la expresión de RNAs no codificantes como los microRNA. Se hipotetiza que en el inicio de la enfermedad un factor ambiental desencadenante combinado con la predisposición genética y epigenética alteraría la homeostasis del epitelio de las glándulas exocrinas. El aumento de los niveles de citocinas y quimiocinas promueve la migración de los linfocitos y células dendríticas hacia las glándulas. En este microambiente inflamatorio, las células presentadoras de antígenos procesan y presentan antígenos derivados de la infección y autoantígenos a linfocitos T y B autorreactivos activándolos. El daño tisular generado y la continua generación de mediadores inflamatorios, entre los que se destaca el interferón de tipo 1, crea un ciclo autoperpetuado de interacción entre células epiteliales e inmunitarias responsable de la enfermedad autoinmune. El síndrome de Sjögren presenta manifestaciones heterogéneas. En cuanto a las manifestaciones glandulares, la sequedad ocular y bucal son los síntomas más frecuentemente referidos por los pacientes. Los síntomas de disminución de la producción salival incluyen disfagia, disgeusia, dolor y sensación de ardor. Los pacientes generalmente se quejan de alteración en la deglución de alimentos secos o incapacidad para hablar durante largos periodos sin beber líquidos. Los síntomas relacionados con la disfunción de otras glándulas exocrinas son relativamente comunes. La sequedad del tracto respiratorio puede causar ronquera persistente y tos crónica no productiva. Por último, la afectación de la piel se caracteriza por serosis cutánea. Respecto a las manifestaciones extraglandulares, entre el 70 y el 80% de los pacientes con síndrome de Sjögren presentan fatiga, lo cual suele tener un impacto negativo en su calidad de vida. Otros síntomas generales no específicos son los trastornos del sueño, ansiedad, depresión y dolor crónico generalizado. La afectación musculoesquelética, que comprende mialgia, artralgia y rigidez matutina, está presente en la mayoría de los pacientes. También se producen otras afectaciones menos comunes como afectación dermatológica, afectación del tracto respiratorio, cardíaca, del sistema nervioso y gastrointestinal. En la actualidad, el diagnóstico de este síndrome se basa en una combinación de hallazgos clínicos, histológicos, inmunológicos y síntomas subjetivos relevantes. De este modo, para poder clasificar a un individuo con síndrome de Sjögren, se siguen los criterios EULAR que se muestran en esta tabla. Por tanto, para la inclusión, el paciente debe tener al menos 4 puntos al sumar los valores asignados a cada criterio, presentar al menos un síntoma de sequedad en los ojos o boca, y no cumplir con ninguno de los criterios de exclusión, tales como tener antecedentes de tratamiento con radiación de cabeza y cuello, infección activa de hepatitis C, SIDA, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de injerto contrahuésped o enfermedad relacionada con IgG4. Las pruebas diagnósticas que se realizan son pruebas orales, tales como la biopsia de la glándula salival labial o recolección de saliva, pruebas oculares, como la prueba de Schimmer o tinción ocular, y análisis sanguíneos para identificar anticuerpos anti-SSA. Como se ha mencionado, esta enfermedad no tiene cura, por lo que su tratamiento está dirigido a modificar los síntomas y así mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Para la sequedad ocular se pueden utilizar sustitutos lagrimales, es decir, lágrimas artificiales que aporten lubricación y alivio temporal, u otras opciones más avanzadas como lifitegras o ciclosporina que se usan para reducir la inflamación ocular y así mejorar la producción de lágrimas naturales. En el caso de la sequedad bucal hay también sustitutos salivales como geles, sprays y enjuagues. Además, para prevenir caries es fundamental usar pastas dentales y enjuagues ricos en flúor, así como limitar el consumo de azúcar. En ambos casos se utilizan medicamentos como pilocarpina y cibiomilina, agonistas muscarínicos que estimulan las glándulas exocrinas, aumentando la producción de saliva y lágrimas.